Así que hoy vamos a comenzar una nueva serie de temas que van a ser muy interesantes y que esperamos también que este estudio les ayude tanto a ustedes como a mí a crecer en la fe. Porque lo que necesitamos es que nuestra fe crezca, una fe cierta, como lo hemos venido aprendiendo. Pero necesitamos que esa fe cierta tenga un fundamento, tenga una solidez y ante todo que podamos hacer que ésta se desarrolle. ¿Dónde vamos a estar trabajando este mes? El Ministerio Living Hope este mes va a estar trabajando el tema de la familia de Dios. ¿Cuál es el tema que vamos a estar estudiando este mes? A nivel de todo el ministerio. Eli, ¿me ayudas, porfa? Sácame el negrito. Aquí está. Creo que este es el negrito, ¿sí? Vamos a estar estudiando acerca de la familia de Dios. Y ustedes ya están comenzando a ver de pronto por allí unas imágenes. ¿Qué tiene que ver el tema del santuario con la familia de Dios? Pues tiene muchísimo que ver. Está plena y totalmente vinculado. Y este es un tema del santuario que va a ser fabuloso. La familia de Dios vista desde el santuario. La familia de Dios vista desde el santuario. ¿Cómo es que nosotros podemos ver la familia de Dios desde el santuario? Primero, vamos a ver qué tan familiarizados estamos con el concepto de el santuario. ¿Cuántos han escuchado hablar del tema del santuario? Por lo menos alguna vez. Atrás hay una mano, una por acá, dos, tres. Jorge creo que es el que menos de pronto ha tenido proximidad al tema del santuario. Yo sé que por acá sí tienen proximidad al tema del santuario. Dime. Total, preguntas, esto es abierto, es aprendizaje. Pueden cuestionar, así como le hacen a Mario. Total. Es más vigente que nunca. Está más vigente que nunca. Aún más. Ustedes se acuerdan que Mario ha venido hablándonos acerca de revelación e inspiración, ¿sí o no? Y aquí viene una pregunta, ¿esto fue revelación o inspiración? Ya los voy a meter en problemas. ¿Esto fue revelación o inspiración el tema del santuario? Aún más, Mario nos lo ha repetido a la saciedad. Dios nunca sentó al profeta y le dijo, siéntese, agarre lápiz y papel y copie. Pero saben que sí hay una parte en la cual Dios sentó a alguien y le dijo, preste atención y tome nota. Y esa porción es justamente la que vamos a estudiar. Es la parte más revelada en formas y figuras que la Biblia tiene. Y es el santuario. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ir a un punto de partida. Vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo... Espérate que se me acaba de perder la cita en la cabeza. Éxodo 25:8 es que es. Ya lo iba a escribir al revés. Éxodo capítulo 25, el verso 8. Alguien podrá decir, ¿para qué estudiar un tema que le fue dado y revelado a los judíos, a los hebreos? Ya se cayó demasiado el sonido. ¿Para qué estudiar un tema que se les dio a ellos? Era para ellos. ¿Y qué tiene de relevante o qué tiene que ver para nosotros? ¿O cómo se relaciona con nosotros? Hola. Ya, es que Pupi está jugando con los cables. Hoy amaneció travieso.
¿cómo se relaciona? ¿Cómo puede un tema tan antiguo, dado a un pueblo en particular, tener tal relevancia para nosotros hoy? ¿Qué dice Éxodo 25:8? Ayúdeme por favor. ¿Quién lo encontró y quién dijo yo lo leo? Ok, ¿qué es lo primero que Dios le dice? Yo soy muy historicista, a mí me encanta narrar la historia. Pónmele la tapita mientras tanto. ¿Cómo cuenta la historia? ¿Dónde sucede esto? ¿En qué momento histórico va a suceder en que aparece ese tema del santuario? Creo que con este pedazo sí todos estamos familiarizados. La salida de Egipto, ¿verdad? Dios un día decide que va a ir por su pueblo que está cautivo, lo saca de Egipto y lo lleva por el camino del desierto hasta el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la salida de Egipto y el monte Sinaí? Los 40 años es todo el recorrido hasta la tierra prometida, incluido el pecado y todo lo demás que los devolvió a ellos al desierto. Pero recién, nuevecitos, Pascua, Faraón les dice, se me van, y ellos salen, cruzan el Mar Rojo, van por el desierto de Sim, hasta llegar al monte Sinaí. Eso tardó 2 meses. 2 meses. El plan, ¿ustedes saben cuánto tiempo era el plan de Dios para llevarlos a ellos de Egipto a Canaán? ¿Saben cuánto era realmente el tiempo que Dios se iba a tomar? No, 1 año. 1 año. ¿Y saben por qué? Porque todo iba muy bien hasta que completaron el entrenamiento en Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar de entrenamiento de ellos. Esto del santuario aparece en el Sinaí. Ahí es cuando el pueblo llega hasta el monte Sinaí, y el monte Sinaí tiene una característica muy particular, para que lo tengan como referente. En el monte Sinaí fue donde Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo. Por eso ese era el monte santo. Monte Sinaí, era el monte santo. Ve por mi pueblo a Egipto y tráemelo aquí, al monte santo. Entonces va y los traen frente al monte santo, y cuando están frente al monte santo, Dios decide hacer realmente el pacto de alianza con ellos. ¿Y cómo sabemos eso? Éxodo capítulo 19. Miren por favor. Para que corroboremos lo que les estoy diciendo. Éxodo capítulo 19, verso 1. Exactamente, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. 2 meses. Ahí ya estaban ellos. Los israelitas, después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. ¿Está comprobado entonces? Salieron 2 meses, llegan y acampan junto al monte Sinaí. Y aquí es un punto importante que es clave en la historia para poder entender esto de la familia de Dios y el santuario. ¿Saben que aquí es donde realmente Dios los iba a constituir a ellos en su pueblo? Este era el punto constitucional, si lo hablamos en leyes. Cuando se hace una constitución es cuando a partir de ese momento es que nace una nación. ¿Correcto? Pues en el monte Sinaí se iba a hacer la constitución. Porque todo lo que Dios le había dicho a Abraham era promesa. Todo lo que Dios hizo con Jacob fue una promesa. Israel era simplemente hasta este entonces una familia que deambulaba. Que se habían hecho enorme familia así. Pues claro, pongan a multiplicar 12 por... y años y años y años, pues era un montón de gente.
pero todavía no eran una nación como tal. Aquí es donde se va a firmar la Constitución. Y miren el preámbulo de esa Constitución. El preámbulo de esa Constitución es hermosa. Miren lo que dice, el aire me voltea las hojas. Miren lo que dice el versículo 3. Léanlo por favor. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. ¿Qué les está haciendo pensar ahora Dios al pueblo por lo que le está instruyendo a Moisés? Recuérdale al pueblo que yo lo saqué ¿de dónde? Si ustedes leen todo el libro de Éxodo, se van a dar cuenta lo interesante que es que cada 15 días había una reclamación. Crearon un ciclo de reclamos y quejas. Sí, y Moisés se convirtió, fue en una oficina de reclamos y quejas. Y eso lo hemos estado estudiando en algunos devocionales aquí en la mañana. Porque cuando los llevó hasta la orilla del mar y vio el ejército que venía, nos sacaste de Egipto para matarnos. Cuando cruzan el mar rojo y están al otro lado y entonces no había agua, nos sacaste de Egipto para matarnos de sed. Iban 15 días más y ahora ya hay las ollas de carne de Egipto. Otra vez quejándose. Oígame, qué bárbaros para quejarse. Sí, todo era exagerado. Eran esclavos. ¿Cuáles ollas de carne si eran esclavos? Si al esclavo no le dan sino el bagazo de lo que queda después de que todo el mundo come. Pero ellos soñaban que eran ollas de carne de Egipto. Quejas tras queja tras queja. Y aún así, aquí Dios tiene que venir a recordarles: hey, los he traído en salvación como cargados en las alas del águila. Lo interesante, voy a hacer una pequeña aplicación. ¿Sabes que Dios ignora a veces la cantidad de veces que te quejas? ¿Tú te imaginas que Dios recordara tantas veces que nos hemos quejado? ¿Qué quedaría? Pero Dios no se acuerda de la cantidad de veces que nos hemos quejado. Y ahí está la muestra. Diles que yo los he traído acá volando como en alas de águila. Es decir, no me he dado cuenta de sus quejas. Solamente quiero que sepan que los he sacado con mano poderosa y los traje hacia mí. Ojo al versículo 5 y al versículo 6, que este es el punto constitucional de la nación. Y donde van a ser. Y donde vamos a descubrir que el santuario se convierte en el centro de gobierno de la nación. ¿Estamos listos? Verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Ahora bien, ¿quién lo lee, por favor? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, gracias, tocayo. ¿Qué dice ahí claramente? Este es el punto constituyente. Ahora pues, es decir, yo les estoy recordando que yo he sido el que los he traído a salvación. Los he traído a libertad. Ahora que yo los he traído a libertad, les propongo un trato. Vamos a cerrar un trato. ¿Cuál es el trato que vamos a cerrar? Si dieres oído a qué? A mi voz y guardaréis mi pacto. Entonces automáticamente surge un compromiso. Oír su voz y guardar su pacto. ¿Cuáles son las dos condiciones que pone Dios para el tratado que va a hacer? Escuchar su voz. Oír su voz, guardar su pacto. Arles.
Ajá. Muy bien. Es correcto. No se había Ya, dale. Aquí en el versículo 6 dice, vosotros seréis un reino de sacerdotes. Hasta entonces no se había dado ordenamiento del tabernáculo. ¿De dónde Es sale correcto. la palabra? ¿De dónde sale? Muy bien, ya lo vamos a explicar. Ulises, que también tiene otra inquietud, y la respondemos juntas. Ahí la palabra interesante para mí es sacerdotes. Ujú. No se está hablando solamente de los sacerdotes como tal, como el que iba A oficiar. a oficiar, sino que también está hablando es que el reino todo sería sacerdotes hacia el mundo entero, que esa parte es también la más interesante. Muy bien. Ya ahí lo vamos a ahondar en ello. Allá atrás hay otra. Permíteme, antes de darte la palabra, avanzar aquí para poder completar lo de ellos y pasamos a lo tuyo. Muy bien. Ahí dice claramente, compromiso, oyen mi voz, guardan mi pacto. Es lo único que él pide. Es lo único que él pide. Oigan mi voz, guarden mi pacto. Oigan mi voz, guarden mi pacto. Eso es todo lo que él pide. Y ojo, si eso sucede, dice entonces que nosotros, o el pueblo de Israel, se convertiría en el especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y ahí está la clave. Para poderse convertir en un reino, primero tienen que ser el especial tesoro. ¿Por qué tenían que ser reconocidos como un especial tesoro? Más adelante en el libro de Deuteronomio, Dios vuelve y le dice a ellos, yo los escogí no porque sean el pueblo más grande, ni el más poderoso, ni el más importante, simplemente fue el que yo escogí. Por eso es tan importante ese punto de ser el especial tesoro, porque los convierte automáticamente en algo relevante, que se iban exactamente, Rafa, escogido, iban a estar por encima de, era un acto de elección que no dependía del pueblo, sino de Dios. Era un acto de elección directa de Dios y no era un acto de elección de ellos. Ahora bien, lo que dice el verso 6, vosotros me seréis. Arles preguntaba, ¿todavía no existía el santuario? Sí, no existía el santuario. Recuerden que están hablando de un orden constitucional del presente hacia el futuro. Cuando existe un ordenamiento, cuando vamos a colocar un ejemplo práctico, nuestra Constitución, esta semana le celebraron 33 años. Cuando nació nuestra nueva Constitución, ya estaba todo definido y ya estaba todo dado. Comenzó ¿qué? El estudio y a reordenar todos los estamentos que eran necesarios, porque iban a ser hacia el futuro. La Fiscalía celebró 31 años. Porque la Fiscalía fue un producto de la Constitución, porque antes no existía la Fiscalía. La Fiscalía fue producto del nuevo cambio constitucional, como surgió no recuerdo si es la Contraloría o la Procuraduría, que también surgieron a consecuencia de la nueva Constitución. Aquí en este versículo, Dios le está diciendo, de aquí en adelante, si ustedes oyen mi voz, guardan mi pacto, entonces esto es lo que va a suceder con ustedes. ¿Qué es lo que va a suceder con ustedes? Seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dos palabras interesantes, sacerdotes. Ulises la mencionaba. ¿Cuál es el concepto del sacerdote? La palabra sacerdote etimológicamente desde sus orígenes significa mediador, intercesor, consolador, amigo, consejero, orientador. Eso es lo que significa la palabra sacerdote.
y muchos más, ¿no? Hay varias tareas que cumple dentro del origen de la palabra del sacerdote. Entonces, ¿cuál era el plan original? ¿Cuál era el plan original de Dios? Que su nación fuera con un compromiso sacerdotal. ¿Qué es una nación con un compromiso sacerdotal? Que se dedicaran a mediar, ayudar, orientar, aconsejar y traer al conocimiento del verdadero Dios. Eso era lo que estaba buscando. Y cuando les dice que debían ser gente santa, reino de sacerdotes y de gente santa. La palabra santo, kadosh. Ajá, opa, ¿te acordás del griego todavía? Kadosh. Y en el griego es doulos. Y ambas significan dos únicas acepciones: apartado de y apartado para. Son las únicas dos acepciones que tiene la palabra santo: apartado de y apartado para. Cuando Dios le dice a Israel que debía ser una nación de gente santa, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes deben estar apartados de. ¿Y de qué debían ellos de apartarse? De todo lo que estaba a su alrededor, porque lo primero que Él les pidió es: no hagan alianzas con nadie. Necesito que sean únicos. Pero lo primero que ellos hicieron fue mirar para el otro lado y pues está muy bueno. Fue la primera gran falla. Se olvidaron de ser gente santa. Después lo tomaron de forma, le dieron vuelta en tiempos de Jesús, ¿no? Porque el que no era judío, todos los demás eran unos perros impíos. Ya le dieron la vuelta a la película. Y ese no era el tipo de santidad que Dios estaba pidiendo. No era que no se pudiera hablar con el extraño. El problema es si yo entro en alianzas con el extraño para hacer las cosas como el extraño quiere. Esa es la gran diferencia. Apartados de y apartados para. Dios quería que gente santa es: tú te apartas de esa contaminación para que puedas cumplir con un rol. ¿Y cuál era el rol? Se devuelve a la primera palabra: sacerdote. Ahora bien, ¿todos entonces iban a trabajar en el templo? No, pero todos podían cumplir esa tarea. ¿Sabes que tú cumples ese rol de sacerdote? Tú lo cumples en tu casa, con tus amigos. Cada vez que tú ves a un amigo caído y vas y te acercas, le das la mano y lo ayudas a levantar. ¿Qué hiciste? El rol de un sacerdote. Cada vez que abrazaste a alguien que estaba dolido, ¿qué estabas haciendo? El rol de sacerdote. Cada vez que le ayudaste a alguien que estaba quebrantado, al menesteroso, al necesitado, al desamparado, a todo aquel que te acercaste para brindarle tu mano amiga, has cumplido el rol de sacerdote. Y eso era exactamente lo que Dios quería que funcionara. Que pudiésemos obrar en ese rol de sacerdocio. Esta es la propuesta que Dios le manda al pueblo de Israel. Yo les pregunto, ¿ustedes aceptarían esa propuesta constitucional? El Señor me liberta y el Señor nos convierte en su especial tesoro. Especial tesoro. Es decir, Dios tiene muchos tesoros. No, este iba a ser especial tesoro. Nos convierte en reino de sacerdotes y gente santa. Sí, segunda de Pedro o primera de Pedro. ¿Dónde se cumple esta porción? En el Éxodo 19, pero voy a 5 colocar y aquí 6, la otra cita. Estamos leyendo 19, Éxodo 19 versos 5 y verso 6. Y su paralelo sí, es primera de Pedro
Primera de Pedro 2, 9 y 2:9. 10. Y el verso 10. Ahí lo van a encontrar. Es Dice. la aplicación. ¿Lo leo, Jorge? Sí, por favor. Dice. Pero antes de leerlo, permítame explicarles. Es la aplicación teológica que le hace Pedro a ese pasaje, transfiriéndolo a la iglesia cristiana. A la iglesia cristiana, exactamente. Sí, me falta ya. Pero adelante, darle, Ok. léelo y después vamos allá donde. Mas donde vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es en el Nuevo Testamento, ser para un pueblo gentil que empezó a creer en Jesús. Correcto. ¿Cierto? Y ya vamos a explicar con otro texto de Pablo cómo es que esto se fusionó. Allá tenemos otro interrogante que me lo salté. Hermano, yo tengo dos preguntas y una observación. Adelante. La primera es, usted dice que, o no sé si entendí bien o mal, que desde que ellos salieron de Egipto hasta alcanzar la Canaán terrenal iba a pasar un año. Sí. ¿Dónde podemos encontrar eso? Cuando hace la sumatoria de los tiempos, porque ellos transcurrieron casi 10 meses en el Sinaí, en el entrenamiento. Mientras que construyeron el santuario, aprendieron, Moisés dio todas las leyes sanitarias, legales y todo se dio en el Sinaí. Y después del Sinaí, cuando ya estuvieron armados, preparados, marcharon durante 2 meses más hasta la frontera con Canaán. Pero en la frontera de Carnes Barnea, ahí es donde ellos cometen el pecado de ir, mandar espías y todo lo demás, y Dios decide, devuélvanse. Entonces, ahí está, te puedo conseguir las citas después, pero yo las tengo, donde está en Deuteronomio, donde se da los tiempos, y uno lo suma y da exactamente un año. En un año ellos estaban listos para cruzar la frontera, para cruzar el Jordán. Y ahí en Cades Barnea, ese fue el meollo, ¿no? Ok, gracias, sí. No lo he visto de esa manera, gracias. Sí. Y lo otro es, si el pueblo, cuando se le da la ley, empieza a ser un pueblo constitucional, antes era un pueblo ¿qué? O sea, porque yo considero que sí era pueblo, porque es que en Éxodo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, él le dice, escucha el lamento de mi pueblo, o sea, ya era Sí. su pueblo. Sí. Y dice, he descendido para librarlos con mi mano. Entonces, en ese momento es un pueblo constitucional, entonces antes era un pueblo, ¿qué podríamos llamarlo? En existencia. Recuerda que todo arranca, todo tiene un proceso, y dentro de ese proceso está la primera etapa, que es la etapa de existencia por sí misma. Viene la de reconocimiento. Después viene la existencia, reconocimiento, constitutiva. Y por último viene la institucional. Esas son las etapas de un proceso. Entonces, ya ellos, desde Abraham, estaban aquí. En el periodo de Jacob, estaban ya en su total reconocimiento. Y aquí es cuando ya definitivamente este es el Israel que navega por el desierto. Ok, Y nunca llegaron a la parte institucional porque no cumplieron el propósito. perfecto. Y lo otro es que yo estuve viendo, ahí, no recuerdo si es el libro Civilización 8, no recuerdo, o 7, decía que la civilización egipcia
tenía la costumbre de tener personas subyugadas, pero no de pronto en el concepto de esclavitud que nosotros tenemos, porque ellos realmente daban un salario, no era como que, trabaje y de malas, no, o sea, realmente les pagaban un salario bajo, pero les pagaban, y esa era una costumbre de la civilización egipcia, o sea que posiblemente sí podían haber comido carne. Y el libro Patriarcas y Profetas no dice que ellos pues andaban encadenados, pues andando ahí, no, sino que ellos se les subieron las jornadas laborales para extenuar al pueblo, se les subieron los impuestos, y esto lo hizo el faraón con el propósito de que ellos no tuvieran tiempo en pensar en las promesas, de no llegar y decir, es que Dios nos va a dar una tierra. Entonces, para que la mente no estuviera ociosa, según el faraón, en ese tipo de ideas, promesas e ideales, entonces les subió las jornadas laborales para que no tuvieran tiempo, pero inclusive sí tenían un salario para pagar sus impuestos. O sea, hemos como quizás entendido mal el concepto de esclavo, pues según lo que yo he estudiado. Y ese aporte, muchas gracias. Es correcto. Hay 3 categorías de esclavos en Egipto. Sí, nosotros vivimos en una que nos hacen creer que somos libres. Hay en Egipto, gracias por tu aporte, hay 3 tipos de esclavitud. Y es cierto, estaba en Egipto, estaba el esclavo, era un esclavo de nivel comercial, que no vivía encadenado, no vivía mal, y aún más, esos también, cuando el Señor libertó a Israel, esos se quedaron en Egipto, porque se acostumbraron a Egipto. Vivían tan bien en Egipto que para qué salir de Egipto. Había uno intermedio, que ahí la Biblia los llama, eran los capataces, que eran los mismos que dirigían al pueblo, y había otra clase de esclavo, que ese sí no era liberto, ese sí era esclavo. Estaba el esclavo. De pronto no encadenado, pero sí no tenía derechos, ni dinero, ni nada. Los capataces también se sumaron y se declararon siervos. No todos los de la élite comercial se quedaron en Egipto. Sería un absurdo también decir eso o asegurar eso. Pero sí una gran mayoría. ¿Por qué? Porque eran los que vivían mejor y consideraban que Egipto era mejor. Los capataces tenían una buena capacidad de vida. No eran pocos, eran muchos. Además, hay otro detalle importante. Israel no era el único pueblo cautivo. Habían otros pueblos cautivos y ellos servían como capataces sobre otros pueblos cautivos también. Esa referencia a la añoranza de las ollas, también Elena White lo explica, era una expresión exagerada de su anhelo y de su deseo de querer tener la comida de Egipto por encima de lo que Dios estaba proveyendo para ellos. Pero gracias, un aporte muy valioso. Cuando uno lee la historia de la nutrición, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, porque dice que en Egipto ellos fueron los que empezaron a refinar los granos, los cereales, y las clases altas comían refinado, o sea, harina de trigo refinada. Pero los esclavos les daban la alimentación que era la alimentación sin refinar. O sea, comían buena fibra los esclavos. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Por eso podían trabajar. Pero, ¿por qué digo esto? Porque sí habían categorías hasta para la propia alimentación, ¿no? Sí, claro. Todo. Egipto, pues, lo mismo que ahora. Mire, Egipto fue un imperio tan bien organizado que subsiste hasta la actualidad. Obviamente ya no existe un faraón o el presidente, pero es el único imperio antiguo que persiste hasta la actualidad con el mismo nombre, Egipto. No existe un Babilonia, no existe ni Medio, ni Persia, no existe ni Siria.
No existe ni siquiera Roma como tal. ¿Se dan cuenta? Es el único imperio antiguo que persiste, porque fue un imperio perfectamente estructurado, estaban muy bien organizados y sin duda alguna tenían todo un proceso de estratificaciones y de dominio impresionante. Bueno, eso nos desvió un poquitito de donde íbamos, pero valió la pena hacer la acotación para hacer la aclaración al punto de lo que estábamos hablando hoy. Dime, Ulises. Cuando se ve historia, se estudia historia, se dice que la historia de un pueblo empieza justamente cuando empieza la escritura, ¿cierto? Y mundialmente ese es el concepto que tenemos. Sí. Ahora, siempre me he puesto a pensar Egipto justamente conoció una escritura y según ellos, según la historia, fue Egipto el inventor de la escritura, quien la descubrió, quien la hizo. Pero ¿por qué no pensar que si Egipto tenía esclavos que eran judíos y los judíos tenían justamente la sabiduría de Dios, más bien no fue ellos y por medio de ellos que Egipto empezó a escribir? En algún momento yo me ponía a pensar en eso y bueno, puede tener mucho que ver. Ahora, Moisés escribió. Lógico que él fue educado en Egipto. Sí. Pero ¿quién le dio la luz a Egipto para poder que escribiera un imperio como ese? Cuando de todos modos habían. Sí, claro, la escritura egipcia es totalmente jeroglífica, no tenía grafos, eran figuras y formas, pero era válida como escritura. Esto ¿correcto? es algo que pienso yo, ¿no? No lo he leído claro. ni nada de eso, o sea que lo digo pero no lo sostengo. No, Es una opinión personal. Qué casualidad que los dos imperios que tuvieron que ver fuertemente con el pueblo de Dios sean los únicos que hasta el momento existan, porque aunque Roma no exista como imperio, pero para nadie es un secreto que es un poder completamente poderoso, de verdad, sobre toda la tierra, con una influencia no solo en la mente humana, sino también en los gobiernos mundiales. Sí. No en territorio, sino en poder. Sí, entonces digo yo que esos dos, como fue Egipto que permitió que José gobernara, y Roma que hizo alianzas con escribas y fariseos, porque ¿de dónde sale tanta vestimenta, tanto conocimiento eclesiástico, si no fue porque ellos tuvieron mucha alianza con los escribas y fariseos de la época? En el tiempo de Jesús lo vemos en las películas. Sí. Sí, también hay una conexión muy grande entre Roma y Egipto históricamente. Recuerden que no fue uno, fueron varios emperadores romanos que se casaron con princesas egipcias. Esa es la más famosa, pero no es la única. En la historia se registra que hay varios que hicieron alianzas. Ulises y Pedro. Nosotros tenemos conocimiento lógico de que las sociedades para ese entonces también, desde ese entonces hasta hoy inclusive, se dan ciertas posiciones como castas, de acuerdo a la cultura o al nivel que tengan las personas en esa sociedad. Realmente eso fue lo que utilizó y se ha utilizado a través de los siglos en todos los imperios y en todos los gobiernos, y inclusive hoy se sigue utilizando, ¿cierto? Seguimos un sistema de estratificación. Lo que decía Ulises con respecto, por ejemplo, a la escritura y eso. En Egipto, los jeroglíficos que se conocen solo era para los gobernantes. El pueblo era analfabeta. Por eso hasta hoy se sigue investigando y apenas descubriendo cosas sobre esa civilización o esa cultura. En cambio, Dios le da la orden a su pueblo siempre de que fuera un pueblo, ¿cómo se dice? Alfabeto. Instruido, alfabetizado, donde no solo leían los líderes, sino las mujeres, los niños, todos tenían acceso. Por eso es que perduró hasta nuestros días, ha perdurado la historia del pueblo de Israel, porque fue un pueblo alfabeto, un pueblo que se alfabetizó y que todos aprendieron a leer. Si no, el mensaje o el propósito de Dios
con respecto a lo que los llamó, que fue a ser depositarios del mensaje de la salvación, pues se hubiese extinguido. Es lo que lo hizo perdurar. Por eso encuentras en la Biblia los escribas. Cuando uno lee la historia de Esdras es muy interesante, porque él escribía toda la historia del pueblo. Siempre hubo gente dedicada a esa tarea. Además recuerden que toda la litografía era a mano. Por lo tanto, los escribanos no eran pocos, eran muchos. Así que había mucha gente que sabía leer y escribir, porque recuerden que todo se hacía a mano. Entonces, para poder hacer una copia de un documento, ¿qué se necesitaba? Un escribano, alguien que se pudiera sentar y hacer las copias. Por eso fueron tan importantes y valiosos en la historia, especialmente judía, que existieran escribanos. Y por eso es que también es que del Nuevo Testamento es donde la arqueología más hallazgos y vestigios han encontrado de escritos del Nuevo Testamento. Por la cantidad de escribanos que habían familias judías con mucho dinero que podían pagar para que un escribano les transcribiera todo un rollo de algún libro de la Biblia, pues digámoslo en términos nuestros, en algún rollo de la Biblia. Por eso se han encontrado cantidad de material que ha servido de apoyo y de soporte a la crítica textual para poder tener puntos de comparación. Los papiros o los rollos, para que se hicieran más duraderos, se hacían en cuero, y era un cuero tratado. Un curtidor tenía que tratar ese cuero para que después el escribano pudiese escribir. Los más económicos eran rollos de cuero que se mandaban a lavar, borraban la escritura anterior y sobre ella volvían a escribir. Y eso también generó en algunos confusiones, porque con el paso del tiempo la tinta que había quedado abajo también emergía y entonces mezclaba las letras. Hágame el favor. Pero se han encontrado del Nuevo Testamento, se han encontrado en este momento, se han encontrado más de 6,000 copias de los evangelios. Jorge, ¿sabe qué me lleva a pensar todo esto en cuanto a lo que Pedro y las respuestas que usted ha dado? Que en este momentico parece que, hablando en el mundo cristiano, parece que estuviéramos viviendo lo mismo que vivían los imperios del antaño, porque pues, en las iglesias no se le permiten a los miembros que estudian. Les es pecado, tienen que hablar con el pastor. Muchas veces uno ha querido interactuar con alguien, dice, espere, voy a hablar con mi pastor. ¿Cómo así? Nosotros tenemos libre pensamiento, el derecho al libre pensamiento, el libre albedrío de poder escoger qué queremos saber y qué no. Así que de verdad es interesante tocar todos estos temas. Lorena. Gracias. Yo quiero preguntar algo que desde que empecé a caminar en estos caminos siempre me preguntan y yo me quedo como, ¿eso qué significa? Y me han preguntado, por ejemplo, cuando llego, estoy yendo a un sitio que me parece, ¿y eso es de sana doctrina? Y yo me quedo como, ¿cómo así? O sea, sí, tenés que poner mucho cuidado que sea sana doctrina. Y yo, pues ahí estamos estudiando la Biblia y creemos en Dios y todo. No, pero tenés que tener mucho cuidado que sea de sana doctrina. Entonces yo digo, ¿a qué refieren? Sí, ya te lo explico. El concepto de la famosa sana doctrina. Esto está muy sabroso, ¿no? Claro, y eso es lo, Ahora es que y me eso está es lo gustando interesante. venir acá. Queremos que esto se ponga sabroso. Usted, por lo menos, me está explicando, es que me quedó allí como un poquito como el vacío. ¿Dónde? El proceso del pueblo, ¿no? Sí. Existencia, reconocimiento, constitutivo, institucional, entonces, ¿qué vendría haciendo? Institucional sería cuando ya está plena, totalmente constituido. Si nosotros volvemos a mirar, ya te lo voy a mostrar acá en el verso que tenemos. Pues si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pregunta. Ya hoy nosotros podemos hacer la pregunta porque vivimos siglos después. ¿Israel guardó el pacto? Entonces no es su especial tesoro.
y no ejerce el poder sobre toda la tierra. Por eso no llegaron a este punto. Institucionalizado viene más como estar plenamente establecido. Si Israel hubiese guardado el pacto, ¿cómo creen que hubiese sido el plan de salvación? Pensémoslo, démosle la vuelta al cassette y soñemos un poquitito cómo hubiese sido el plan de salvación si Israel hubiese sido íntegro en ese aspecto. Israel hubiera comenzado a constituirse como nación. ¿Sí? Serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ajá. La grandeza nacional se vio solamente cuando estuvo Salomón. Fue una vislumbre del ideal que Dios tenía de ellos como nación grande y poderosa. Entre la etapa final de David y Salomón. Esa fue lo más grandioso. Fue lo que más se pareció al ideal de Dios de ellos como nación. Escúchame bien. Ahí está. Si Israel, vamos a ponerme aquí, me voy a parar aquí en el centro. Si Israel hubiese cumplido a cabalidad el pacto de Dios y hubiese sido el reino de sacerdotes y gente santa, convencidos de eso, ¿qué cree que iba a pasar con todos los pueblos vecinos? Habían esperado al Mesías, habían aceptado el plan de la salvación a través del santuario. A través del santuario. Habían llegado, habían entrado a formar parte de ese pueblo. Sí. Muy grande esperándolo, había sido las buenas nuevas para exactamente todas las naciones. Aún más, Cristo hubiese venido, Cristo hubiera muerto, sí, porque la paga del pecado es muerte y eso era inevitable, pero el proceso de redención hubiese sido mucho más rápido de lo que nos ha tocado a nosotros vivir, porque Israel se hubiese constituido en el verdadero mensaje. Ahí es, ¿cuál es que es tu nombre? Mauricio. Ahí es donde Israel se habría institucionalizado porque habría cumplido a cabalidad con la tarea que Dios le había encomendado. Muchas gracias. Y la pregunta de la AMA me parece muy interesante porque es que sí, eso siempre es un panegírico donde uno quiera que va, la sana doctrina. Bueno, ¿y qué es sana doctrina? No sé, sana doctrina. ¿Dónde nace el concepto de la sana doctrina? El concepto de la sana doctrina, pero bueno, cerramos aquí uy, es que el tiempo ya se nos fue. Ya son las 10:30. 5 minutos y explicamos lo de la sana doctrina y no pude terminar con el texto que quería de la familia de Dios. ¿Ah? Sí, como que nos vamos a tener es que ir de día completo. Mire, ¿dónde nace el concepto ese de la sana doctrina? Vamos a remontarnos un poquitito a la Reforma Protestante. De la Reforma Protestante, que se desprende de el catolicismo, valga la pena decirlo. Martín Lutero no es el primer reformador, pero fue el que le dio todo el último envión a la Reforma Protestante. ¿Por qué se llamó Reforma Protestante? Protestar es cuando usted levanta la mano y dice, esto no está bien. Entonces, se constituyó en una reforma porque lo que Lutero quiso, óigase bien, la intención de Lutero no era separarse de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese no era el plan de Lutero. Lutero quería era reformar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es lo que Lutero quería. Pero, pues obviamente,
el poder que pesaba sobre el papado era demasiado grande para permitir que la Iglesia Católica Apostólica Romana se fuera a tres conceptos básicos que fueron los tres postulados básicos de la Reforma Protestante. Era solo fe, solo escritura, solo gracia. Estos eran los tres postulados de la Reforma Protestante. El justo por la fe vivirá. Eso lo encontró en la Escritura, donde entendió que había un solo Salvador, Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que la Reforma Protestante en boca de Martín Lutero proveyó. Solo fe, solo escritura, solo gracia. Lutero nunca quiso armar una iglesia aparte, sino reformar la Iglesia Católica Apostólica Romana a su interior. Él no quiso crear una iglesia diferente. Por eso, si ustedes van a Alemania, los invito, por allá muy pronto un par de amigos nuestros van a estar de paseo. Si pasan por esas tierras, sí, Lorena y Giovanni, hoy vamos a orar por ellos porque entre 8 días ellos ya estarán viajando. Si ustedes van y visitan una iglesia luterana, no difiere mucho de una iglesia católica. Tienen una liturgia igual como una misa, todo lo demás, la iglesia luterana. ¿Por qué? Porque es que ellos realmente nunca quisieron salirse de, sino más bien que la iglesia aceptara. Pero obviamente a la iglesia de Roma no le interesaba esto, pues esto mataba su negocio. Solo fe, solo escritura y solo gracia. Venga, ¿y cómo vendo ahora las indulgencias? Si ahora todo es por gracia. Entonces, no servía el negocio. Por eso Roma desechó a Martín Lutero. Después de la Reforma Protestante, la misma Iglesia Católica, para contrarrestar a Lutero, creó la Contrarreforma Protestante. Y entonces permeó este pensamiento. Y para aquellas comunidades que estaban creciendo con una forma de pensamiento independiente, pues les metió algunas ideas raras. Algún día, hoy créanmelo por fe, después se los voy a explicar, porque ahorita ya no tengo el tiempo de explicarlo. Entre esas ideas raras, obviamente porque Lutero ya apuntaba al sistema papal como el anticristo, entonces entre eso comenzaron a desviar la interpretación, y esto es clave, de Daniel capítulo no, el de las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, donde se habla acerca de, ahí hay una profecía que es muy importante, de las 70 semanas. Sí, cambiar. Sí, pero pues quería mencionar ahora porque este es el punto clave de lo que la Contrarreforma mete, para poder colocar personajes que desvíen la mirada del papado y comiencen a mirar en otra dirección. Entonces, en eso consistió la Reforma Protestante. Y óigase bien interesante, no solamente incluyó este tema, sino un tema acerca del estado de los muertos. Incluyó el tema del rapto secreto. ¿Y saben qué es lo más interesante? A esto es que le llaman sana doctrina.
Y es lo más interesante, que a eso es lo que llaman sana doctrina. No somos sana doctrina, nosotros somos santa doctrina. ¿Se dan cuenta? Ahí me disculpan si me desvié o si queda algún bache. Vuelvo y explico rapidito, sin entrar en muchos detalles. La reforma protestante por Martín Lutero, su máximo promulgador, presenta es solo fe, solo escritura y solo gracia. Obviamente la Iglesia Católica Apostólica Romana tenía que contestar, no se iban a quedar de brazos cruzados ante todos los ataques que estaba generando Martín Lutero y toda la bulla y toda la gente que se estaba yendo en pos de la nueva fe. Entonces la Iglesia Católica comisiona a un grupo de sacerdotes, en este momento se me escapan los nombres, pero después se los puedo conseguir, que crean la contrarreforma protestante. Pero para crear esa contrarreforma, entonces tienen que incurrir en ciertas interpretaciones amañadas, sí, para que me calcen, que no tienen fundamento bíblico realmente, ni en la historia. Una de ellas tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, que esa después se las explico y por qué es equivocada la interpretación que le da la gran mayoría del mundo cristiano evangélico, porque no hay una razón para dañar esta profecía como tal. Acerca del estado de los muertos comienzan a enseñar también una situación errada y equivocada, y entonces por eso da pie para que surja el tema del purgatorio y una gran cantidad de cosas. Y enseñan acerca de el rapto secreto, de que Cristo viene y que nadie se da cuenta cuando Cristo venga. Esto es para poder sustentar la última semana de las 70 semanas. Se dan cuenta que esto es una cadenita, tienen que crear toda una cadena de cuento. Hoy el mundo evangélico a esto le llama sana doctrina, porque no nos pueden llamar, todos seríamos sana doctrina. Uno, porque creemos en Dios, todos creemos en Dios. Dos, creemos en Cristo como Salvador, todos creemos. Tres, creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Cuatro, creemos en el bautismo por inmersión. 5, creemos que la ley de Dios está vigente. Número 6, creemos plenamente en el Espíritu Santo como Dios. Número 7, creemos en su segunda venida visible. Número 8, creemos en una tierra nueva de paz. Estos son postulados básicos de la Biblia, de cualquier enseñanza, que esto sí revela una sana doctrina. La Biblia me da suficiente evidencia para creer que Dios es triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. La resurrección. Porque caería completamente de sentido. Si el muerto ya está en el cielo, ¿para qué lo voy a devolver para devolvérmelo a llevar? Explícame la lógica. ¿Para qué lo voy a sacar para volverlo a tirar? Entonces no tiene una coherencia como tal. Pastor, o sea que cuando a mí ya me vuelvan a decir eso es sana doctrina, yo voy a decir no, es santa doctrina porque el justo será salvo por fe, está en la escritura y es ganado por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dígale, yo vivo en esta.
en la santa doctrina. Porque las tres dependen de un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu y un mismo Salvador. Sin ser protestante. Protestante fue un término, aún más, protestante fue un término despectivo que durante muchos años se le asignaron a los cristianos. No es que no hemos llegado. Solo dimos el abrebocas. Solo dimos el abrebocas. Ahí está. Estos tres conceptos dependen perfecta, plena y completamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mi fe está puesta ¿en quién? En los tres. Porque en mi salvación los tres trabajan. ¿O no? Claro. Tres son los que dan testimonio de mí. Así es, Rafa. Entonces, hay un Dios Padre que me ama, que me amó tanto que permitió que Cristo viniera para morir por mí. Hay un Hijo que se convierte en mi hermano mayor cuando yo por medio del bautismo le recibo. Y Él se convierte en mi hermano mayor. Y Él, en el plan de la salvación, cumple el papel de presentarse ante el Padre y decirle: papá, míralo a Él, pero a través de mí. No lo mires a Él, mírame a mí. Me miras a mí, lo ves a Él, porque Él es ahora uno conmigo. Y el Espíritu Santo, ¿qué parte cumple el Espíritu Santo? Es el consolador, es el abogado, es el mediador, es el intercesor, el que está allí en tu corazón para animarte todos los días en tus luchas, en tus pruebas, en tus batallas y en tus necesidades. Entonces, por eso la fe, la escritura y la gracia dependen de ese Dios todopoderoso. Gracias, iglesia, esta mañana. Espero que hayamos aprendido hoy un poquitito más. Hay un par de letras más que el Señor nos haya permitido hoy añadir a nuestra vida.